Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ana Lucía Estela Estudio. Hoy vamos a estar viendo la unidad 9 de Introducción al Derecho, que consta de los principios generales. El material del que voy a estar leyendo es brindado por nuestro colega Facundo Uberoga. Muchas gracias, Facu. Bien, el primer punto de la unidad 9 consta en principios generales, noción, significado, naturaleza, fuente, fundamento. Clasificación según Bobbio por la materia, la extensión y las funciones según Vigo. Sectoriales, sistemáticos y naturales. Y por segundo punto tenemos su función en la creación, interpretación y aplicación del derecho. Tercer punto, argumentación jurídica, que es relación con la interpretación, elementos y función. Bien, en el punto 1, principios generales, noción, significado. Noción. Son criterios de razón que expresan un juicio de la conducta humana a seguir en cierta situación. El fundamento de estos principios se basa en la condición humana racional y libre. Expresan el comportamiento que le conviene seguir al hombre en su realización plena como ser humano. Vivir honestamente, no dañar a lo otro, dar a cada uno lo suyo, son las máximas de Ulpiano con las que define derecho. El significado. Para entender el significado de los principios generales, Bobbio sostiene que hay que responder a tres cuestiones básicas: fuente, naturaleza, fundamento. La naturaleza, Bobbio sostiene que los principios son verdaderas normas porque la mayoría de las veces son obtenidas de normas particulares, pero que no pueden cambiar su naturaleza, es decir, que no pueden dejar de ser normas por llegar a cierto grado de generalidad. 2. Algunos principios no se obtienen de normas particulares, sino que se dan de inmediato en todo su alcance general y su función es de ofrecer prescripciones o directivas de conducta para integrar los vacíos normativos o lagunas. Fuente. Nos permite indagar si está los principios solo dentro del derecho positivo o también fuera de él. Los positivistas, el legislador ha querido referirse a norma, no expresa a las que se llegan mediante generalizaciones sucesivas. Y los naturalistas alude a las verdades supremas del derecho en general. Fundamento. García Maínez dice que el fundamento es el trasfondo axiológico de cada sistema. Fundamento de validez. Es el trasfondo axiológico de cada sistema positivo, porque solo a este pueden referir es que el derecho se caracteriza por ser un ordenamiento dotado de unidad. Alcance. Es más extenso para los ius naturalistas y más restringido para los positivistas, y varía de acuerdo a cómo son regulados por el ordenamiento. Según Vigo, son receptados de tres maneras: como principios naturales del derecho o principios del derecho natural. Como excepciones son los códigos de filiación positivista, que alude a los principios generales del ordenamiento jurídico del Estado. Un tercer grupo adopta la fórmula neutra de principios generales del derecho que tolera interpretación ius positivista como ius naturalistas. Clasificación según Bobbio por la materia, la extensión y las funciones según Vigo, sectoriales, sistemáticos, ius naturales. La clasificación según Bobbio. Tenemos según materia. Principios generales del derecho sustancial establecen las máximas a sus particulares. Por ejemplo, prohibición de actos que impliquen abuso del derecho. Principios generales del derecho procesal son reglas de carácter interpretativo dirigido a los jueces, por ejemplo, in dubio pro reo, en caso de duda a favor del reo o a favor del acusado. Principios generales de organización están dirigidas al legislador, por ejemplo, la separación de poderes en el Estado de Derecho. Según la extensión del ámbito de validez, muestra que no todos los principios son generales, sino que ocupan distintos planos de acuerdo al grado de generalidad. Por ejemplo, el principio de instituto, hay irrevocabilidad en las donaciones. Principio de materia, por ejemplo, el de que la carga de la prueba corresponde a quien afirma un hecho para hacer valer su derecho. El principio de rama jurídica, por ejemplo, el de la progresividad del impuesto, el de derecho fiscal o tributario. El principio de orden jurídico, el de la libertad. Según Bobbio, podría hablarse de principios jurídicos universales, válido para cualquier orden jurídico, y entrarían principios de justicia, fórmulas vacías a las que es posible dar cualquier contenido, reglas que derivan de condiciones de hechos incontrovertibles. Nadie está obligado a hacer lo imposible, o nadie puede dar más de lo que tiene. Máximas que expresan condiciones de posibilidad
del ordenamiento jurídico, como el principio pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos. Según la función que pueden cumplir, tenemos interpretativa, integradora, directiva, función limitativa. La interpretativa para fijar el sentido de tal o cual expresión jurídica. La integradora es la de llenar los vacíos de la ley. La directiva busca los principios constitucionales hacia el legislador y demás órganos, por ejemplo el del preámbulo. La función limitativa delimita la competencia. Vigo agrega la función fundamentadora del ordenamiento. Legitiman la invalidez de otras fuentes del derecho. Función sistematizadora posibilita la estructuración, orden del material jurídico. Vigo observa los principios jurídicos positivos sectoriales. Se obtienen mediante un proceso inductivo de generalización y son aplicables a un número indefinido de casos. Por ejemplo, los principios que extraemos de los artículos referidos a la compraventa en el Código Civil y Comercial. Tenemos un principio jurídico positivo, sistemático o funcionales. Fundamentan los ordenamientos jurídicos y se presentan negativamente y son los grandes fines que persigue un ordenamiento jurídico determinado. Por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos, la prohibición de penar sino mediante juicio fundado en la ley anterior al hecho del proceso. Tenemos los principios ius naturales, que son criterios valorativos que trascienden el derecho. Los fundamentan, los juzgan y examinan para promover su cambio y mejoramiento. Expresan las exigencias teleológicas, es decir, recordemos que teleológico es algo relativo a la teleología, que es una doctrina filosófica o científica que trata de explicar el universo en función de sus propios fines. Entonces, volviendo al texto, dice, expresan las exigencias teleológicas, fines de todo ordenamiento jurídico, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución Nacional. Recordemos el preámbulo. Dice así: los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda la razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Entonces, tenemos ejemplos de principios generales del derecho. Tenemos el principio de buena fe, los contratos son leyes para las partes, las máximas de Ulpiano, vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada uno lo suyo, el principio de autonomía de la voluntad, entre muchos otros. Su función en la creación, interpretación y aplicación del derecho. El derecho es un conjunto de normas positivas, en donde éstas pueden tener lagunas, vacíos y omisiones. Las lagunas se complementan recurriendo a elementos que no están en las normas, pero forman parte del sistema jurídico. Sin cuestión jurídica no puede resolverse, por eso se atiende a principios de leyes análogas, o si no normas generales. La integración del derecho está excluida en materia penal. En el artículo 18, ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. Los principios generales del derecho son los que nos llevan a desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma. Entonces encontramos el principio del derecho natural, que no están positivizados, pero integran la norma, por ejemplo, derecho a la vida, derecho al honor. Los principios generales son la base en la que se apoya la organización política, social y económica de una sociedad. A falta de una norma expresa y solución analógica, el caso debe resolverse recurriendo a principios más elevados, de que guían, fundamentan y limitan las normas positivas y sancionadas. Existen lagunas en la ley y no en el derecho. Es cuando no hay una forma aplicable al caso del juez y tengan que buscar en leyes análogas o principios generales para dictar una sentencia bien fundada. Tenemos niveles normativos, que son normas constitucionales, permiten su validez y fundamento a los principios ius naturales. Las normas generales tienen siempre presente la manera explícita o implícita de los principios ius naturales y principios sistemáticos, ley, costumbre jurídica. Tenemos las normas individuales, tienen presente los principios naturales, los principios sistemáticos y los principios sectoriales.
sentencias, actos jurídicos. Entonces, ahora iríamos a la argumentación jurídica, que es la relación con la interpretación, elementos, función. Argumentación jurídica. Tenemos Sapienza que dice: se trata de un enfoque, de una técnica que sirve para solucionar problemas que surjan de la convivencia humana. Se trata de una visión pragmática, dinámica e instrumental del derecho, que le da sentido a otras perspectivas teóricas del derecho y conduce a considerar al derecho como argumento. En relación con la interpretación. La interpretación es un proceso de razonamiento para desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma. Tal proceso debe ser justificado, comunicado y argumentado. Por eso, la argumentación jurídica es también el modo y vehículo de la interpretación jurídica que está destinada a validar y encontrar una solución al contrato. Acá entonces nosotros vemos que para que surja la argumentación jurídica es realmente necesario la interpretación. Entonces nosotros tenemos elementos. Una duda razonable acerca del estatus jurídico de una cierta conducta. Después tenemos el punto número 2 que dice que la pregunta surgida admita varias respuestas. Si tenemos una pregunta y más de una respuesta, es necesario mostrar todas las razones que pueden ser invocadas a favor de una respuesta que queremos que prospere. Hay una confrontación dialógica en un marco de libertad e igualdad. Las razones aducidas deben ser encontradas en el derecho vigente y sus razones deben ser avaladas con un buen argumento. La discusión dialógica supone la presencia del juez. La función del derecho es superar la insuficiencia del diálogo social. El sistema jurídico tiene doble dimensión. Tenemos la estática, que son normas y principios, y las dinámicas, que es la interpretación más la argumentación, define el modo que hay que operar en las normas y principios. Entonces, ¿cuál sería la función de la argumentación jurídica? Cumple cuando logra, o sea, la argumentación jurídica se cumple cuando se logra brindar la respuesta jurídica correcta al conflicto. La respuesta correcta será cuando sea sincera, es decir, que sea verdadera, tenga un propósito de justicia, el fin último debe ser la justicia, como valor del derecho, debe ser persuasiva, controversial, formalmente correcta, justa, coherente, debe respaldarse en razón y jurídicas válidas, verdaderas, idóneas y suficientes, y también debe ser universal. Con eso terminaríamos la unidad número 9 de principios generales de la materia de introducción al derecho. Ante cualquier duda lo pueden escribir en los comentarios. Nos estamos escuchando en el próximo episodio o video. Chao.